Vamos a hablar de tiempo histórico, ¿eh? Vamos a hablar de bondades de nuestra tierra, vamos a seguir hablando de bondades de nuestra tierra, me encanta definirlo así, a ponerle ese calificativo porque realmente es una realidad. Conocer nuestra historia, es conocernos a nosotros mismos, ¿eh? Cada población tiene su propio ADN gracias a la historia, ¿eh? Con la que cuenta. Por eso, cada martes abrimos las puertas a la historia, abrimos la puerta también al turismo, porque en definitiva también es un atractivo turístico el conocer la historia de las localidades. Y eso ocurre también gracias a una asociación sin ánimo de lucro que lleva ya mucho tiempo en funcionamiento, como es AGIP Huelva. Hoy tenemos aquí a su tesorero, pero cada martes tendremos a muchos de sus miembros para que nos hablen de la historia de nuestra provincia. Antonio Maestre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenísimas tardes. Un poco con lluvia, pero buenísimas. Al mal tiempo, buena cara, eso está clarísimo. Y aquí siempre en la tarde tenemos la mejor cara y la mejor de las sonrisas. ¿Cómo nace concretamente esta asociación? Cuéntanos para, de alguna manera, bueno, pues presentarla a nuestra audiencia. La asociación nace hace ya 10 añitos. Dentro de poquito, en enero del año 25, ya haremos los primeros 10 años de vida como asociación. Aquello nació un tanto por la locura de una serie de guías de turismo que operábamos en toda la provincia de Huelva, cada uno a su manera, cada uno a su forma. Y decidimos poner criterio, asociarnos para todo el mundo trabajar en la misma línea, homogeneizando y sobre todo buscando la calidad, ya digo, unánime, homogeneizando las informaciones que se le da a un turista, en la forma en la que recibir, en la que tratar a un visitante, de tal manera que a día de hoy, aquellos 15 que empezamos en 2005 ya nos hemos duplicado, somos 30 guías que operamos en toda la provincia, y aparte de esos trabajos que realizamos de manera individual, todos asociados como digo, también realizamos bastantes proyectos culturales porque, como bien dices, Paola, somos parte nos debemos a nuestra historia, a todo lo que tenemos y queremos acercarlo tanto al turista como la persona que aquí reside y es de aquí, al oriundo. ¿Hay poblaciones fetiches donde vais más porque son más demandadas? Precisamente por esa razón, porque son más demandadas. Obviamente existen circuitos turísticos ya establecidos. Cuando, te pongo un ejemplo, si nos vamos a Italia, ¿qué ciudades vamos a ir buscando en una agencia de viaje? Las típicas, Roma, Florencia, Venecia, mira cómo nombramos, nombramos siempre las mismas. Sucede lo mismo aquí en Andalucía, es decir, en una agencia de viaje cualquiera se nos nombra Andalucía, ya sea Andalucía oriental, Andalucía occidental, y obviamente se va a ir buscando siempre sota, caballo y rey. Diferente ya quien repite, quien viene ya de segunda, que puede ir buscando algunas cositas nuevas. Y en la provincia de Huelva tenemos maravillas, y no todas son demandadas de la misma manera. ¿Cuánta historia, verdad, tiene nuestra tierra? Pero no solo estamos hablando ahora de la costa, pero de lo de la campiña, de la sierra, sobre todo también de la costa. Soy profana en este arte, aunque me encanta la historia. Me gusta conocer de dónde vengo y a dónde voy. Eso, yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? En general. Y claro, en la zona de la costa, el estar al lado de un río, las civilizaciones era como muy atractiva, ¿no? Concretamente el acercarse a ese río porque le iba a dar sustento, ¿no? Entre otros sectores. Hoy vamos a hablar de una población que está en la ladera de un río, y precisamente que además es fronteriza, como es Ayamonte. Vamos a hablar además también de aventureros, de personas aventureras, que de alguna manera, bueno, pues dejaron la impronta en la ciudad de Ayamonte porque quisieron engrandecer su localidad, ¿no? Con nuevos instrumentos que venían de otros lugares. Vamos a hablar de localizaciones concretamente en la ciudad de Ayamonte, y cuando hablamos, por ejemplo, de la piedra ostionera, tenemos que hablar de Cádiz, tenemos que hablar de Puerto Real, tenemos que hablar de esa zona de Cádiz, concretamente donde se utilizaba ese material, pero es un material concretamente que llegó a muchas ciudades, y además gracias a indianos que conocían también, porque Cádiz también era un lugar comercial, un centro comercial, ¿no? Conocieron concretamente ese material y lo llevaron a sus localidades. Correcto. Y tenemos que hablar del pintao. Cuando hablamos de ello, ¿verdad? Así es como llega a través del pintao. ¿Y quién era el pintao? Pues nos vamos a ir a una persona
que vive en los años centrales del siglo XVIII. De hecho, los datos de construcción de lo que a día de hoy conocemos como Casa Grande, en Ayamonte, que fue su residencia principal en Ayamonte, los datos de construcción nos llevan a la década de los 40, 1740 y tanto. Hay, por ejemplo, documentación del año 44, por tratar de buscar una fecha más concreta. Este hombre empieza con su negocio de comercio, tenía barco, obviamente, y de hecho, lo primero que compra, o la primera propiedad que se le conoce sería el molino de San José por entonces. Ajá. A día de hoy lo conocemos con su nombre, obviamente. Lo compra como molino de San José. Empieza la molienda de grano para fabricar harina, para pan, para la alimentación en definitiva. Le van bien las cosas, hace también carrera de Indias y bueno, se mete en el comercio. ¿Qué ocurre? Que el puerto de Ayamonte, a Manuel Rivero González, se le queda pequeño. ¿Por qué? Porque el negocio, como bien dices, Paola, estaba centralizado básicamente entre Sevilla, por un lado, la más antigua, desde el descubrimiento americano, Sevilla con el monopolio, pero más tarde, cuando Sevilla se queda ya en su límite, bueno, le sale un satélite que sería Cádiz. Y la bahía gaditana, que cuando hablamos de bahía no podemos confundirlo con el Golfo de Cádiz, que es mayor, de hecho nosotros geográficamente estamos dentro del Golfo de Cádiz, y la bahía de Cádiz es ese espacio centrante de agua al que dan sus orillas la ciudad de Cádiz capital, Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, y en esa zona muy parecida geológicamente a lo que nosotros tenemos aquí en Huelva, el tema de las marismas, hay una isla dentro, que es la isla del Trocadero, y además lleva su nombre precisamente por eso, por el trueque, ¿no? Por el comercio, que a día de hoy, de hecho, ni siquiera se puede cruzar, es una isla ya protegida como paraje natural, no hay forma de cruzar, no hay puentecito, pero se conservan dentro instalaciones antiguas, instalaciones industriales. Allí se va Manuel, el ayamontino, porque como digo, se le queda el puerto de Ayamonte pequeño para sus aspiraciones. No se va solo, se va con su hijo Manuel, el mayor, se va también con un yerno y montan una de las muchas empresas de comercio de navegantes que se fundaron allí. Entonces, claro, él empieza a meterse en los círculos sociales, en la alta sociedad de Cádiz, obviamente, de todas aquellas poblaciones. ¿Y qué quiere él? Ya que tiene dinero, claro, ya que empieza a enriquecerse, una palabra que tú has utilizado hace poquitos minutos, engrandecer. Él quiere, obviamente, engrandecer, que su trabajo triunfe. Fue así como él nunca se olvida de Ayamonte, y fue así como él manda la construcción de su casa grande para su familia, para cuando él, ya digo, la intención que tenía era volver a casa. Y es muy bonito, cuando hablamos ya de la casa grande de Ayamonte, saber que fue su mujer, Juana Inocencio Díaz Cordero, quien se encarga, mientras él está en Cádiz, quien se encarga de la construcción, precisamente de que las obras fueran bien. Yo he traído algunas piedrecitas precisamente de allí, porque aunque es verdad que vamos a hablar del pintado, de las obras que tiene, de los tres principales edificios de Ayamonte, donde podemos encontrarlo, pero me ha parecido interesante estas piedras que tengo precisamente cogidas de allí mismo. No de la misma bahía gaditana, pero sí en el otro ladito, bueno, al lado, en el istmo que une Cádiz con San Fernando. Ya sabemos que Cádiz es una península. Aquí tendríamos la ciudad, la Tacita de Plata en la mano, para acá San Fernando, y un istmo por el que pasa la línea de ferrocarril y la carretera. Ahí tenemos una playa muy conocida, que es la playa de la Cortadura, que cuando la marea está bajita, puedes pasear por ella y te encuentras piedras como esta, ya que sale a flote todo un arrecife de piedra ostionera. ¿Por qué la llamamos ostionera? Como comprobará, no sé si en cámara se puede apreciar. Lo estamos viendo. Está llena de, bueno, lo que podríamos llamar ostiones solamente no, corales, conchas de todo tipo. Es una piedra sedimentaria o de sedimentación, está formada por sedimentación marina, por materiales marinos. Mirad, en esta, por ejemplo, se pueden ver bastante bien las conchas. Esta piedra desde antiguo ya se utilizaba en Cádiz, de hecho desde la época fenicia, ya hay construcciones en Cádiz de la piedra ostionera. Pero ya en el siglo XVIII, sobre todo, se va a utilizar como revestimiento, ya no tanto para soportar las edificaciones principales o lo que serían las estructuras principales, sino como piedra de revestimiento. ¿Quién la utilizaba? Era una forma de diferenciarse respecto a la población humilde, es decir, las capas sociales altas. Y por eso cuando paseamos por Cádiz, pues tenemos un montón de edificios de nobles, la mayoría de ellos de comerciantes, de indianos, que nos muestran esas fachadas. Y eso se repite, ese modelo se repite en nuestra casa de Grande de Ayamonte, porque Manuel lo que siempre pretendió fue ennoblecerse. Él no era noble, es una cosa bastante curiosa, él no era de familia noble. Manuel era un trabajador más, por así decirlo. Se hizo de mucho dinero. Se hizo de muchísimo dinero, pero además
al final de su vida se le concede la hidalguía, que dentro de los títulos nobiliarios es el más bajito. Dicen, y esto se reveló en la jornada de historia de Ayamonte, que se hace prontito, todos los años en el mes de noviembre, se organizan allí precisamente en la Casa Grande, y hace un par de años se desveló, se dio el dato de que muy probablemente Manuel hubiera ofrecido servicios de espionaje a la corona. Él además fue también alcaide un par de veces en el castillo de Ayamonte, en Ayamonte en definitiva, y por tanto se gana a pulso una hidalguía. Claro, ¿y qué pretende en el pueblo? Una casa al estilo de los nobles de Cádiz, que es lo que él quería, tanto en los materiales. Nada más que vemos esta piedra en la fachada, la gente cuando visita la Casa Grande, una vez que entra, se encuentra otro tipo de material, es decir, la estructura principal, estamos hablando ya de ladrillo, adobe, que son los materiales que tenemos en este área geográfica. El mármol también se utiliza muchísimo, en el caso de la Casa Grande es mármol proveniente de Tavira, ya que el propio arco que hace el Golfo de Cádiz provoca que en el Valle del Guadalquivir, que es donde nosotros estemos, no tengamos piedra. Por eso, de hecho, entre un 80 y un 90% de nuestro suelo es arenisca. Pero ya si nos vamos al Algarve, de hecho, si conducimos hacia el poniente directamente, ya vamos entrando en un Algarve rocoso, ya con las primeras elevaciones, el terreno es más seco, es más rocoso, y de ahí viene... Hablabas de 3 localizaciones en Ayamonte, la Casa Grande, el Molino del Pintado y el Templo de las Angustias. Pero una parte, nada más. Es una parte nada más. ¿Dónde podemos encontrar esta piedra si paseamos por Ayamonte? Como digo, la Casa Grande, el molino, por supuesto, porque él lo tiene que restaurar cuando lo compra, lo restaure y utiliza obviamente la piedra ostionera también. ¿Y en la iglesia de las Angustias, por fuera, dónde, Paola? Ay, pues la fachada, donde están las escalinatas. En el campanario. En el campanario estamos viendo. Fíjate tú que lo estamos viendo, ahí lo tienes, ¿eh? Mira, ese campanario, si te das cuenta, tiene la parte central con sillares. Esos sillares son precisamente de piedra ostionera, que no se han querido, al menos en época moderna no están blanqueados, no tienen ninguna capa de cemento ni nada para blanquearlo, para darle precisamente prestancia, ¿no? y ser un testigo de la historia. ¿Por qué es de piedra ostionera si el templo es anterior a Manuel Rivero? Muy sencillo, el 1 de noviembre de 1755, claro. Nuevamente el terremoto. Nuevamente. Ese terremoto, aunque lo llamamos de Lisboa, ni fue terremoto técnicamente, ni fue producido frente a las costas de Lisboa, fue maremoto. El epicentro estuvo en las costas del Cabo de San Vicente, en el Algarve, aquí cerquita. ¿Qué ocurre? Que Lisboa era una de las grandes ciudades del momento, por tanto los desastres a la hora de sumar en estadística sumaba Lisboa, lo que había en el Algarve no. Por tanto, terremoto de Lisboa a nivel internacional. El campanario de las Angustias, el primitivo, cae, y recordemos que estamos hablando de los años 50 del 18, Manuel está en vida y Manuel tiene acceso a este material. Entonces él, como buen indiano, decide realizar o donar esa piedra como una obra pía, que también es un concepto bastante habitual cuando hablamos de habaneros o indianos, hacer obras pías. No fue la única intervención en las Angustias gracias a Manuel. También el camarín de la patrona, el de la Virgen de las Angustias, se subvencionó, se realizó gracias a otra donación también del mismo, además en las mismas fechas, coincidiendo tanto la torre como el camarín de la Virgen. Así que ya tenemos esas 3, Paola, las 3 localizaciones dentro del casco urbano ayamontino donde podemos encontrar esta piedra. Qué interesante. Pues lo que tenemos clarísimo es que cada martes, si nos queremos cultivar e historiarnos, tenemos que escuchar concretamente a esta asociación, a GIP, que tiene siempre cosas históricas que contarnos de nuestras poblaciones, que lo hacen además diariamente, trabajáis, ¿no? Todos los días. En todos los días. Tenemos nuestro momento de mayor trabajo, o nuestras temporadas fuertes, son en primavera y en otoño, porque es cuando se producen los culturales, ¿no? Cuando trabajamos los culturales. ¿Qué es un cultural? Irte con un grupo de viaje o recibirlos, que es lo que nosotros hacemos básicamente aquí, y enseñarles la zona, guiarlos. ¿Qué ocurre en invierno? Como ya sabemos, en invierno la gente piensa en otro tipo de negocio, nos vamos a la Navidad, el mes de enero está muerto, y en verano también seguimos trabajando, pero a un nivel más flojito, sobre todo ya con familias individuales, un turismo más personalizado y con extranjeros, eso sí que no paran. Pero los nacionales, cuando hablamos de culturales, sobre todo primavera y ahora mismo estamos en octubre y lo que tenemos por delante hasta por lo menos principios de diciembre, Puente de la Inmaculada o así, a tope. Así que recibiendo a la gente y siendo los anfitriones que Huelva tiene que tener, mi deseo, el deseo de todos mis compañeros, eso, que todo el que venga se vaya hablando bonito de nuestra tierra. Qué bonito.
que nos vemos entonces el martes, ¿no? Todos los martes estaremos aquí, un guía diferente, un socio diferente de Aguihuelva, hablando, pues, dando pinceladas de historias, de geografía, de arte, de todo lo que conlleva el turismo.